Queridos hermanos, hoy quiero hablarles con el corazón abierto, con la Biblia en la mano y con la voz encendida por el amor de Cristo. Hay una pregunta que muchos prefieren evitar, pero que el Espíritu Santo nos impulsa a enfrentar con valentía. ¿Puede una persona que permanece dentro del sistema católico romano alcanzar la salvación eterna? ¿Basta con ser creyente católico para entrar al reino de los cielos? Sé que son palabras fuertes, pero no hablamos para provocar polémica, sino para buscar la verdad que salva. Porque no existe tema más importante que este: la vida eterna o la perdición del alma. El apóstol Pablo, en Gálatas 1:8, nos dejó una advertencia solemne. Aun si nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Pablo no escribió esto desde la ira, sino desde el amor. Sabía que el evangelio no es algo que podamos modificar o decorar según nuestras tradiciones. El evangelio es una verdad sagrada revelada por Dios. Cambiarlo es poner en riesgo la salvación misma. Por eso, hoy no hablaremos con orgullo denominacional, sino con compasión pastoral. No juzgaremos personas, sino analizaremos doctrinas a la luz de la Escritura. Porque lo que está en juego no son preferencias religiosas, sino el destino eterno del alma. Hermanos, muchos hombres y mujeres dentro del catolicismo aman sinceramente a Dios. Pero el amor sincero no salva, si no está basado en la verdad. Cristo mismo dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Así que hoy te invito a escuchar con un corazón abierto, sin prejuicios, dejando que la palabra de Dios hable más fuerte que las tradiciones humanas. Y antes de seguir, quiero pedirte algo muy importante. Del like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que esté buscando respuestas espirituales. Ayúdanos a que la verdad de Cristo llegue más lejos, a más personas, a más corazones. Y escribe en los comentarios esta frase para que quede marcada en tu espíritu: quiero conocer la verdad del Evangelio, aunque me cueste todo. Esa declaración puede ser el primer paso de un cambio eterno. Oremos juntos. Padre, abre nuestros ojos para ver lo que tú ves. Líbranos del error, enséñanos tu verdad y guíanos por el camino de la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, si vamos a hablar de salvación, primero debemos entender qué es el Evangelio, porque si confundimos el Evangelio, confundimos todo. Podemos tener buena intención, podemos tener emoción, pero si el mensaje no es el que Dios reveló, entonces no estamos caminando en la verdad. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es una tradición. El Evangelio es una noticia, una declaración divina, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Eso significa que Dios mismo tomó la iniciativa. No fue el hombre buscando a Dios, sino Dios viniendo a nosotros en la persona de su Hijo. Jesús no vino a mejorar lo que ya éramos. Vino a rescatarnos de lo que somos, pecadores perdidos, sin esperanza, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Efesios 2:8-9 lo dice con claridad absoluta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvación por gracia, mediante la fe, sin méritos humanos. No se compra, no se gana, no se merece. Es un regalo que solo se recibe con un corazón humillado delante de la cruz. Y aquí está la gran diferencia entre el Evangelio de Cristo y los sistemas religiosos del mundo. Los sistemas dicen: haz algo para ser aceptado por Dios. Pero el Evangelio dice:
Cristo ya lo hizo todo para reconciliarte con el Padre. Mientras la religión carga al hombre con reglas, penitencias y sacramentos, el Evangelio libera al hombre, porque Cristo cargó con todo en la cruz. Cuando Jesús exclamó, «Consumado es», Juan 19:30, estaba declarando que la obra está completa, que la deuda fue pagada. No hay misa que añadir, no hay mérito que aportar, no hay ritual que pueda completar lo que el Hijo de Dios ya terminó. Por eso, cuando alguien mezcla la gracia con las obras, destruye la esencia del Evangelio, porque la gracia deja de ser gracia en el momento que intentamos ayudar a Dios en el proceso de salvarnos. Romanos 11:6 dice, «Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia». ¡Qué declaración tan contundente! El Evangelio no deja espacio para el orgullo humano. Todo es de Cristo, todo viene de Él, todo se centra en Él. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado de no confundir devoción religiosa con fe salvadora. Una persona puede ser muy devota, muy constante en su iglesia, muy respetuosa de las tradiciones, y sin embargo, no conocer al Cristo del Evangelio, porque aún confía en su esfuerzo, en su cumplimiento, en su religión. El Evangelio verdadero humilla al hombre y exalta a Cristo. El falso Evangelio exalta al hombre y reduce a Cristo a un símbolo. No olvides esto. El Evangelio no es Cristo más algo, es solo Cristo. Solo Él salva, solo Él justifica, solo Él intercede, solo Él reina. Y si Cristo no es suficiente para ti, todavía no has entendido la cruz. Hermanos, si hay algo que el enemigo ha usado con astucia a lo largo de los siglos, es la apariencia de piedad sin el poder del Evangelio. Satanás no siempre se disfraza de maldad abierta. Muchas veces se disfraza de religión. La religión, cuando no nace del Evangelio, se convierte en una trampa mortal, porque promete acercarte a Dios, pero en realidad te mantiene lejos de Él, ocupándote con rituales, rezos y tradiciones que no pueden limpiar la conciencia. Xesús mismo lo confrontó en su tiempo. A los fariseos, los más religiosos de su época, les dijo en Marcos 7:7-8, «En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». ¡Qué palabras tan fuertes! Jesús no estaba hablando a ateos ni a paganos, sino a hombres religiosos que pensaban que su devoción los hacía justos. Ellos oraban, ayunaban, daban limosnas, pero su corazón estaba lejos de Dios, porque su confianza estaba en lo que hacían, no en quién era Cristo. Y esa es la gran trampa de la religión. Te hace sentir bien espiritualmente, mientras te aleja del arrepentimiento verdadero. Te convence de que, cumpliendo, ya estás bien con Dios, cuando en realidad el Señor busca tu corazón, no tus repeticiones. Amado oyente, muchas personas dentro del sistema católico cargan con ese mismo peso. Van a misa, se confiesan, repiten oraciones, hacen penitencias, y sin embargo, viven con una culpa que nunca se va, con un miedo constante al castigo, como si la cruz de Cristo no hubiera sido suficiente. Eso no es libertad, eso es esclavitud religiosa. Y Jesús no murió para que vivamos atados al temor, sino para que seamos libres en su gracia. El apóstol Pablo lo explicó en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dios no nos llama a una religión, sino a una relación viva con Él. No te salva una iglesia, ni un sacerdote, ni una serie de ritos.
Solo Cristo puede salvarte, porque solo Él derramó su sangre perfecta por ti. Y déjame decirte algo con amor. Si hay algo en tu vida que ocupa el lugar de Cristo, una imagen, un santo, una tradición o incluso tu propia obediencia, eso se ha convertido en un ídolo del corazón, y Dios, por amor, quiere derribar todo ídolo para que su Hijo sea el centro de tu fe. Recuerda, la religión dice, haz más. El Evangelio dice, Cristo ya lo hizo todo. No confundas movimiento con vida espiritual. Hay quienes están llenos de actividad religiosa, pero vacíos de Cristo. Y hay quienes, en la sencillez de la fe, sin títulos ni ritos, viven en comunión real con el Salvador. Amados, llegamos al punto más importante de este mensaje. Todo lo que hemos hablado hasta ahora nos conduce a esta verdad central. Cristo es suficiente. Solo Cristo. El corazón del Evangelio late con esta afirmación. Nada ni nadie puede ocupar el lugar que le pertenece al Hijo de Dios. Y sin embargo, muchas religiones, incluido el sistema católico romano, han introducido otros mediadores, otras intercesiones, otras figuras espirituales, como si Cristo necesitara ayuda para salvar, pero la Biblia no deja espacio para esa idea. En 1 Timoteo 2:5 declara con claridad absoluta, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otro mediador. Ni María, ni los santos, ni los sacerdotes pueden ocupar ese lugar. Solo Jesús. ¿Por qué? Porque solo Él murió por nuestros pecados. Solo Él resucitó para nuestra justificación. Y solo Él vive hoy para interceder por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25 lo dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué promesa gloriosa! Cristo no delega su función de Salvador a nadie. Él no comparte su cruz, ni su sangre, ni su gloria. La intercesión de María o de los santos puede parecer piadosa, pero en realidad desvía la mirada del único que puede salvar. Y cuando apartamos los ojos de Jesús, nos alejamos de la fuente misma de la gracia. Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Eso no deja lugar a interpretación. No hay atajos espirituales. No hay caminos paralelos. Solo hay una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Amado hermano, cuando tú oras en el nombre de Jesús, no necesitas intermediarios humanos. Tienes acceso directo al trono del Padre, porque cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, mostrando que ya no hay separación entre Dios y el hombre. Mateo 27:51. Eso significa que ya no necesitamos sacerdotes terrenales, porque ahora tenemos un sumo sacerdote eterno, perfecto, santo e inmutable, Jesucristo. Y si Él es tu mediador, no necesitas otro. Si confías en Él, no necesitas agregar nada más, porque Cristo no dejó nada inconcluso. Colosenses 2:10 nos recuerda, y vosotros estáis completos en Él. ¿Escuchas eso? Completos en Él. No a medias, no en proceso, no con condiciones, completos. Por eso, toda doctrina que añada mediadores humanos o celestiales, por más noble que parezca, rebaja la gloria de Cristo y distorsiona el Evangelio. La fe bíblica no nos invita a multiplicar intercesores, sino a mirar fijamente a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Él es el único camino al Padre. Y cuando entiendes eso, tu corazón se llena de descanso. Ya no necesitas correr detrás de imágenes, ni rezos, ni promesas.
Solo necesitas creer, amar y seguir a Cristo. Queridos hermanos, hay algo que debemos entender con absoluta claridad. La salvación es por gracia, pero la gracia que salva nunca viene sola. Vivimos en un tiempo donde muchos confunden el orden divino. Algunos piensan que las buenas obras pueden abrir las puertas del cielo, y otros que creer en Cristo significa vivir sin fruto ni transformación. Pero ambos extremos son falsos. El Evangelio verdadero nos enseña un orden perfecto. Primero la gracia, luego las obras. Primero la fe que salva, después la vida que demuestra esa fe. Efesios 2, 8, 10 lo expresa con poder. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está todo el plan de Dios resumido en 3 pasos. 1. Somos salvos por gracia. 2. Mediante la fe. 3. Para vivir en buenas obras. La religión invierte el orden. Dice, haz obras para alcanzar la gracia. Pero el Evangelio dice, recibe la gracia para poder hacer buenas obras. No es que las obras no importen. Claro que importan, pero no como causa de salvación, sino como evidencia de salvación. Las obras no son el boleto al cielo. Son el fruto natural de un corazón que ya fue perdonado. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No porque las obras salven, sino porque la fe viva siempre produce acción. Un árbol sano da fruto, no para volverse árbol, sino porque ya lo es. Asimismo, el creyente no sirve, ora y ama para ganarse a Dios, sino porque ya ha sido alcanzado por el amor de Dios. Cuando una persona entiende la gracia, su obediencia deja de ser una carga. Ya no ora para impresionar, ni sirve para ganarse puntos, sino porque su corazón está agradecido. Y ese es el gran problema del sistema religioso. Enseña a hacer obras con miedo o con esperanza de recompensa, pero no desde la gratitud. Y Dios no busca manos activas con corazones vacíos. Él busca corazones llenos que produzcan frutos de amor sincero. Tito 3.5 lo explica así. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso significa que nadie puede presentarse ante Dios diciendo, yo fui buena persona, yo cumplí con mi religión, yo hice mi parte, porque la salvación no se gana, se recibe. Y cuando la recibes, el Espíritu Santo cambia tu naturaleza, y de ese cambio brotan las obras verdaderas. Entonces, amados, no confundamos el fruto con la raíz. La raíz de la salvación es la gracia, el fruto visible, las obras. Si tienes a Cristo, las obras vendrán. Pero si solo tienes obras sin Cristo, estás construyendo sobre arena. Hermanos, todo lo que creemos, enseñamos y vivimos debe tener un fundamento sólido, y ese fundamento no puede ser otro que la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa roca no es una tradición ni una institución, es la verdad de Cristo revelada en la Escritura. Sin esa base, todo lo que construimos, por más religioso o antiguo que parezca, se derrumba con el tiempo. El sistema católico romano enseña que la autoridad espiritual se apoya en 3 pilares: la Biblia, la tradición y el magisterio, la autoridad de los líderes eclesiásticos.
Pero aquí está el gran problema. Cuando la tradición o las decisiones humanas se ponen al mismo nivel de la palabra, la Biblia deja de ser la voz final de Dios y el hombre comienza a ocupar su lugar. La Escritura nunca autoriza eso. Al contrario, nos advierte. Jesús reprendió a los líderes religiosos por haber hecho precisamente eso. Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Marcos 7:13. ¿Te das cuenta? No negaban la palabra. La mezclaban con tradiciones y así la vaciaban de poder. Y lo mismo ocurre hoy cuando una iglesia dice: sí, creemos en la Biblia, pero también creemos lo que los concilios, los papas o las tradiciones enseñan. La fe verdadera no se sostiene en la voz del hombre, sino en la voz del Espíritu Santo. Por eso la Biblia declara en 2 Timoteo 3:16-17: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo ves? Toda la Escritura, no parte, no la mitad, no la que se interpreta según un magisterio. Toda la Escritura tiene autoridad divina, y si la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra, ¿qué más necesitamos? ¿Acaso hace falta una voz humana para completarla? No. La Biblia es suficiente porque el Dios que la inspiró es suficiente. Amados, cuando una iglesia coloca la tradición al mismo nivel que la Biblia, abre la puerta al error, a la confusión y al dominio humano. Pero cuando la palabra ocupa su lugar de honra, el Espíritu Santo obra libertad, luz y pureza de doctrina. El salmista lo entendió bien cuando dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Esa lámpara no se alimenta con dogmas humanos, sino con la verdad eterna de Dios. Por eso, si quieres caminar con firmeza, no pongas tu fe en lo que el hombre enseña, sino en lo que Dios ya ha dicho. Porque la palabra no cambia, no envejece, no se contradice. Los hombres fallan, pero la Escritura permanece para siempre. Hermanos, hoy debemos hablar con valentía y con el corazón lleno de amor pastoral. La palabra de Dios es sagrada, suficiente y completa, y nos advierte con firmeza sobre un peligro que muchos ignoran: añadir o quitar algo de lo que Dios ha revelado. Apocalipsis 22, 18, 19 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. No es una advertencia ligera, es una protección divina sobre la verdad que salva. Dios nos está diciendo que su palabra no se puede manipular. Cuando añadimos tradiciones humanas, reglas extra, prácticas no bíblicas o enseñanzas que Jesús y los apóstoles no ordenaron, corremos el riesgo de perdernos la gracia que Dios ofrece gratuitamente. El sistema católico romano, con toda su buena intención, introduce varias enseñanzas que no están en la Escritura. La doctrina del purgatorio, la veneración de santos y de María, la infalibilidad papal y ciertos dogmas sobre los sacramentos que elevan ritos a requisitos para la salvación. Aunque estas enseñanzas puedan parecer piadosas, alteran el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque añaden condiciones donde Cristo ya completó la obra. Ponen intermediarios humanos donde Cristo es el único mediador, y promueven sacrificios donde Cristo ofreció uno perfecto y definitivo. Deuteronomio 4:2 nos advierte claramente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno.
Dios ha sido consistente en su celo por la verdad desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Obediencia significa recibir su palabra tal como es, sin añadir ni quitar. Consideremos el purgatorio. Hebreos 10:12 nos recuerda: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si Cristo ya hizo todo, ¿qué necesidad hay de sufrimiento adicional después de la muerte? Añadir sufrimiento posterior no solo contradice la Escritura, sino que minimiza la suficiencia de la cruz. Cada lágrima, cada sufrimiento que se promete en el purgatorio, insinúa que la obra de Cristo no fue suficiente. Y eso es peligroso para cualquier alma que confía en el Evangelio. La veneración de santos y de María presenta un riesgo similar. Cuando alguien eleva a un ser humano a la mediación divina, desvía la adoración que pertenece únicamente a Cristo. 1 Timoteo 2:5 es claro: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nada ni nadie puede ocupar ese lugar. Cuando añadimos mediadores humanos, estamos interponiendo intermediarios donde Dios ya ha provisto al único necesario. La Biblia no enseña, ni un solo versículo indica, que la salvación dependa de intercesores humanos. Por otro lado, quitar de la palabra también es un grave error. Cuando se omiten pasajes que confrontan el pecado, exigen fe genuina o proclaman la exclusividad de Cristo, se modifica la revelación de Dios para ajustarla a la comodidad humana. Esto lleva a falsas seguridades, enseñanzas diluidas y cristianos engañados. El apóstol Pablo nos advierte con fuerza: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Agregar tradiciones humanas o quitar verdades bíblicas equivale a proclamar otro evangelio que no salva. Y hermanos, no se trata de debates académicos. La eternidad de las almas está en juego. Hermanos, veamos también la dimensión práctica de este peligro. 1. Confusión espiritual. Las personas que dependen de tradiciones o añadidos no pueden distinguir la verdad del error. 2. Dependencia de hombres. Cuando la salvación se percibe como ligada a un sacerdote, una institución o un ritual, el creyente pierde la confianza en Cristo. 3. Pérdida de gozo y seguridad. Añadir obligaciones humanas hace que la fe sea una carga, y quitar verdades de la palabra deja al creyente vulnerable a engaños. 4. Desviación de la adoración. Cuando se eleva a personas o rituales al nivel de mediadores, la adoración que pertenece a Dios se dispersa y se contamina. Hermanos, el mensaje es claro. La palabra de Dios es suficiente, completa y perfecta para salvar, guiar y santificar. No necesita añadidos, no permite reducciones. Hermanos, hoy debemos meditar con reverencia sobre un principio central del Evangelio: la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz. La Escritura enseña que Jesús se ofreció una sola vez por todos los pecados, y que ese sacrificio es suficiente para toda la eternidad. Hebreos 10, 12, 14 nos recuerda: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Noten, hermanos, una sola ofrenda, perfecta para siempre. No hay necesidad de repetirla, de añadirle elementos, ni de depender de mediadores humanos para completarla. Sin embargo, el sistema católico romano enseña que la misa es un sacrificio propiciatorio, donde el sacrificio de Cristo se ofrece nuevamente, aunque de manera incruenta. Esto plantea un problema teológico profundo.
Si Cristo ya ofreció un sacrificio completo, ¿por qué sería necesario reofrecerlo? Pensemos en la lógica divina. Cristo dijo desde la cruz, «Consumado es». Juan 19:30. El término griego tetelestai significa «pagado en su totalidad». No quedó deuda pendiente, no hay factura por saldar, nada que los hombres puedan añadir. Cuando se reofrece el sacrificio en la misa, aunque sea simbólicamente, se transmite un mensaje implícito. La obra de Cristo sola no es suficiente y necesitamos complementarla con rituales humanos. Hermanos, esto contradice la Escritura y puede confundir a los creyentes sobre la suficiencia de la cruz. Hebreos 7:27 lo enfatiza. Él no necesita ofrecer todos los días primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una vez para siempre. Cada vez que la misa es presentada como un sacrificio que remedia pecados, se desvía la atención de la cruz y de Cristo, y, pastoralmente hablando, puede llevar a los creyentes a confiar en rituales en lugar de confiar plenamente en la obra terminada de Cristo. Recordemos también que Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno, que intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 4:14-16 nos asegura: «Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». No necesitamos mediadores humanos para recibir el perdón de Dios. El sacrificio de Cristo es único, suficiente y perfecto, y nos permite acercarnos a Dios con seguridad y paz. Hermanos, llegamos al último tema, pero no menos importante: la posición correcta de María en la salvación y la adoración que pertenece únicamente a Cristo. Es hermoso y digno de honra reconocer a María como la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ella fue escogida para un privilegio incomparable, y su vida es ejemplo de fe, humildad y obediencia. En el Evangelio, ella respondió con humildad al ángel Gabriel: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Pero debemos ser claros, hermanos. María nunca fue, ni es, mediadora de la salvación. La Escritura es categórica, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Cristo es el único camino, la única puerta, la única intercesión. No existen comediadores ni intermediarios auxiliares que puedan completar lo que Él hizo. El sistema católico romano ha desarrollado una devoción extensa a María, otorgándole títulos y funciones como corredentora, medianera de todas las gracias, reina del cielo. Hermanos, estas enseñanzas, aunque bien intencionadas, desvían la atención que pertenece exclusivamente a Cristo. Cuando se ora a María o se le pide intercesión, se corre el riesgo de colocar confianza humana en lugar de confianza en Cristo. Jesús mismo nos enseñó cómo debemos dirigir nuestras oraciones. «Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Juan 14:13-14. La oración se dirige al Padre mediante Cristo, no mediante santos ni María. La devoción mariana no debe reemplazar ni complementar la mediación única de Jesús. Además, hermanos, debemos considerar la doctrina de la perpetua virginidad de María y su asunción al cielo. Aunque estos dogmas honran su papel histórico, carecen de fundamento bíblico explícito. Incluso los evangelios mencionan a los hermanos de Jesús: Mateo 13:55-56, Marcos 6:3, lo que indica que María tuvo otros hijos después del nacimiento virginal de Cristo. Pastoralmente, esta confusión puede llevar a los creyentes a pensar que Cristo es inaccesible o demasiado santo y que necesitan intercesores más compasivos. Nada más lejos de la verdad.
Cristo invita personalmente a cada creyente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Hebreos 4:15-16. Nos asegura que tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades y nos permite acercarnos con confianza al trono de la gracia. No necesitamos intermediarios humanos. Cristo es suficiente. No busques a María como corredentora. Cristo ya completó la obra redentora. No confíes en santos para recibir gracia. Cristo es nuestro mediador y Salvador exclusivo. Dale like, suscríbete y comparte este mensaje para que otros comprendan la centralidad de Cristo en la salvación. Y escribe en los comentarios esta declaración de fe. Confío en Cristo solo como mi Salvador y mediador. Toda adoración y confianza son para Él. Hermanos, terminamos este estudio con un llamado profundo. Cristo es suficiente, su obra es completa, y nuestra fe debe descansar únicamente en Él. Que el Espíritu Santo guíe a todos a abrazar esta verdad, vivir en libertad y proclamar la gloria de Cristo hasta los confines de la tierra.